Muy, muy buenos días a todos. Gracias por estar acá esta mañana. Bonito cantar y alabar al Señor juntos. De mi parte, estoy bien contento de verlos, de poder compartir nuevamente con ustedes y poder estudiar la palabra. También nuestros hermanos de Tegucigalpa les envían un cordial saludo. Estamos orando todos por ustedes y orando por la obra del Señor. Esta semana, de fin de semana, o el segundo fin de semana de cada mes, tenemos reunión de ancianos, de pastores y ancianos de todas las iglesias, de las 4 iglesias. Entonces, nos tomamos un tiempo para orar por las iglesias y estuvimos orando por Choluteca y hablando por los planes acá en Choluteca. Así que estén orando ustedes también porque sea Dios nos guíe. Estamos buscando apoyar lo más que podamos. Estamos pidiendo sabiduría al Señor para apoyar Choluteca. Queremos que la iglesia siga creciendo, que la iglesia pueda estar bien firme, caminando para el Señor. Entonces vamos a orar para poder tener este tiempo de estudio de la palabra. Vamos a orar. Acompáñenme. Padre Santo y amado, venimos a ti esta mañana entendiendo y comprendiendo que solo es tu gracia y soberanía la cual nos sostiene, Señor. Podemos ver día tras día tu fidelidad, podemos ver día tras día tu bondad para con nosotros. Tú haces salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia sobre buenos y malos, Señor. Vemos lo bueno que eres, pero sobre todo con tu pueblo, con los que somos tus hijos. Tú muestras una gracia mayor, tú muestras un favor superior, porque por amor nos has escogido para que te seamos un pueblo santo, para que te alabemos, para que te adoremos. Señor, ayúdanos a entender este pasaje, ayúdanos a recibir ánimo y exhortación de tu palabra, que tu espíritu nos guíe y nos permita crecer, Señor. Que el mensaje que escuchemos, Señor, lo recibamos de ti y podamos traerlo a nuestra vida para ponerlo por obra, para ponerlo en práctica, Señor. Te agradezco cada uno de mis hermanos que nos acompañan esta mañana. Obra en sus corazones, úsame, Señor, y oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pues sé que han estado estudiando la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a hacer una pausa. No vamos a estudiar Corintios. Lo que vamos a estudiar es Primera de Pedro. Primera de Pedro. Y quiero darles un poco de contexto sobre esta carta. Primera de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro y fue escrita en un momento donde había mucho sufrimiento, mucha tribulación para los hermanos que estaban dispersos. La carta empieza diciendo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, todos estos lugares. ¿Por qué estaban expatriados? Bueno, después de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70, los cristianos fueron dispersos por todas las ciudades alrededor de Israel y más allá de las ciudades cercanas. Entonces muchos creyentes empezaron a ir a otros lugares, empezaron a fundar las iglesias y estos hermanos estaban fuera de su nación por vivir para el Señor. Habían sido perseguidos, habían sido afligidos por vivir para el Señor, por vivir el evangelio. Y saben, eso es una característica de los que somos hijos de Dios, es parte de lo que vamos a ver, que si somos hijos de Dios nos va a tocar a veces padecer por el evangelio. Ahora, si estos hermanos en ese momento ellos negaban su fe, quizás se acababan todos los problemas, quizás dejaban de ser perseguidos, pero ellos preferían sufrir, preferían seguir teniendo aflicciones y padecimientos en vez de negar al Señor. El contexto político es que Roma era gobernada por Nerón. Nerón fue uno de los reyes o emperadores romanos más despiadados. Nerón perseguía a los cristianos, los ejecutaba, los quemaba, los decapitaba, los crucificaba, hacía todas estas barbaries con los hermanos. Nerón
incendió la ciudad de Roma y culpó a los cristianos para que los odiaran. Y ese es el contexto en que Pedro les está escribiendo. Y uno de los propósitos por lo cual lo hace es para animarlos, es para exhortarlos y mostrarles que el sufrimiento es algo que va a venir en nuestra vida, pero que a pesar del dolor y las aflicciones, ellos han recibido un regalo muy maravilloso, un regalo que realmente es más grande y más valioso que cualquier cosa, un regalo que es la salvación. Y esta carta lleva el propósito de animar para que tengan esperanza, para que cobren ánimo, para que cobren fuerzas y se enfoquen y puedan identificar esta salvación tan grande que han recibido. El desánimo, la tristeza, el dolor, la persecución, las dificultades pueden ser muy peligrosas para un cristiano. ¿Por qué? Porque si no nos estamos enfocando en las cosas correctas, pueden ser algo que nos hagan perder el rumbo, perder la mirada del Señor, perder la bondad del Señor y apartarnos. Y Pedro está tratando de decirles, ustedes necesitan reorientar su mirada, no se enfoquen solo en lo que están padeciendo, no se enfoquen en las aflicciones. Así que vamos a primera de Pedro y vamos a ver algunos versículos para seguir viendo un poco de contexto. Dice el versículo 1:5 y dice, a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, ¿qué está diciendo? Les estaba escribiendo a ellos, a los que eran salvos, para que aquellos que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y hay cosas bonitas en este versículo. Le dice a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Ok, le está escribiendo a creyentes que ya tenían la salvación. ¿A qué se refiere cuando habla de para alcanzar la salvación en el día postrero? Para el momento cuando ya va a ser completo, donde ya no va a haber llanto ni dolor, donde ya la obra va a estar completa. Ya somos salvos desde el momento que creemos en Cristo. Pero lo que este versículo les está diciendo, ustedes, a pesar de las pruebas, van a ser guardados en medio de ellas a través de ¿qué? A través de la fe. Todo aquel que es salvo, Dios lo va a conducir por el dolor, el sufrimiento, pero Dios va a estar con ellos acompañándolos a través de la fe. Dios va a dar una fe para que soportemos esa prueba, para que soportemos esa dificultad. ¿Hasta cuándo Dios nos va a guardar con su mano y con su fe? Para alcanzar la salvación que está preparada en el día postrero. Entonces lo está animando, dice, sí es cierto, nos toca sufrir, pero Dios va a estar con ustedes en medio de ese proceso. Pero ¿cómo nos guarda? Es a través de la fe. ¿Por qué tantas veces nos ahogamos y estamos tirando manotadas por los problemas, por las dificultades y no hay nuestro gozo, no hay gozo en nuestro corazón? Porque nuestra fe ha sido menguada. Porque la fe viene ¿de dónde? De oír la palabra de Dios. Así que yo necesito constantemente mantenerme en una fe firme para estar firme. Ahora, ese día postrero está hablando cuando ya estemos en el cielo, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, no habrá pecado, no habrá sufrimiento, no habrá tristeza, no habrá enfermedades, no habrá persecuciones, sino que habrá gozo y paz en el Señor. Pregunta, ¿cuántos quieren estar ahí? Bueno, mañana nos morimos. No. Es broma. Ok, pero esto es lo que nos espera con el Señor, que tengamos paz, que tengamos gozo. Y eso está diciendo, pongamos nuestra mirada en ese gozo que nos espera. Ahora, continúa en el versículo 6, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Dice, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Cuál poco de tiempo? Desde el momento en que me convierto al Señor hasta que esté en la presencia del Señor, ese es un poco de tiempo, porque ¿qué es eso comparado a la eternidad? ¿Qué es ese corto tiempo de nuestra vida comparada con una eternidad con Dios? No es nada. Pero dice, durante ese lapso, por ese poco de tiempo, dice, si es necesario, o sea, si Dios lo estima necesario, si Dios lo estima conveniente, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, en mucho tipo de pruebas, es lo que nos está diciendo. Y el versículo 7 nos dice el propósito, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe es más preciosa que el oro, dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Probar mi fe. Cuando tengo problemas es cuando realmente sale quién soy y dónde estoy parado. Cuando tengo aflicciones es realmente donde se muestra si verdaderamente conozco al Señor. Y a veces, lamentablemente, salimos reprobados. Pero ¿qué nos toca? Pedirle perdón al Señor, levantarnos y seguir adelante. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que en medio de estas pruebas, en medio de estas aflicciones, haya gozo en nuestro corazón. Así que Pablo les está diciendo, hermanos, esto es parte de la vida cristiana. Vamos a sufrir. Si el Señor lo estima, va a permitir pruebas a nuestra vida. Ahora, yo creo que es bien importante identificar que esas pruebas yo tengo que distinguirlas. Unas vienen por mi pecado, esa no es prueba, esa es disciplina del Señor. El Señor está disciplinando porque yo no he actuado conforme a lo que Dios me ha dicho. Pero de lo que está hablando aquí es porque yo estoy viviendo para Cristo. Yo estoy defendiendo el Evangelio. Yo estoy caminando bien. Y entonces viene oposición del mundo. ¿Y qué hace Dios? Pues va a probar mi fe, si está firme. Ahora, Pedro continúa y nos vamos a saltar algunos versículos al capítulo 4, versículos 12 y 13, y les advierte. Les dice, 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro le dice, no se sorprendan de lo que les está pasando, como que si esto es extraño, como que si esto es raro. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos decían, bueno, yo estoy siendo fiel al Señor, yo estoy siendo fiel a la palabra, yo estoy dispuesto a morir por el Señor, pero ¿y por qué viene tanto problema a mí? ¿Por qué el Señor permite que venga tanto problema a mi vida si yo soy hijo de Dios y yo estoy caminando con Él? Entonces Pedro le dice, no les extrañe, esa prueba va a venir. Versículo 13 le dice, si no gócense por cuanto soy participantes de qué? De los padecimientos de Cristo. ¿En qué debo gozarme? En que yo estoy siendo parte de los mismos sufrimientos que el Señor tuvo. Y yo debo gozarme porque que el mundo me persiga, que el mundo me señale, que la familia me cuestione, que mis compañeros en el trabajo me digan que soy un loco o que soy un fanático, no está mal, está bien. Hay un canto de un compositor colombiano que dice que soy un extraterrestre porque nado contra la corriente, porque nadie quiere estar conmigo porque soy fuera de este mundo. Y es cierto, porque somos ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo vamos a tener oposición. Sin embargo, hermanos, aunque van a haber pruebas, el Señor ha prometido estar con nosotros. A pesar de esas circunstancias muy duras, hermanos, a pesar de esas aflicciones, los cristianos somos muy afortunados y podemos tener un gran gozo y paz en medio de las dificultades.
¿Y saben por qué? Porque Dios nos ha dado una salvación tan grande, pero tan grande, que sin importar cuál sea mi problema, comparado con ese regalo, esa salvación que Dios me ha dado, cualquier problema es pequeñísimo, es chiquito. Pero ¿cuál debe ser mi enfoque? Que yo necesito aprender a gozarme en las cosas que son correctas. Hermanos, los creyentes somos personas muy privilegiadas. Somos las personas más afortunadas. Así que podemos experimentar gozo, contentamiento en medio de toda prueba. Así que lo que vamos a estar viendo acá es justamente eso, que podamos entender la grandeza de nuestra salvación, lo grande que es nuestra salvación y que podamos ver algunos privilegios que Dios nos ha otorgado a nosotros como sus hijos a través del evangelio y a través de la salvación que nos ha dado. Así que aquí vamos a ver hoy 3 privilegios que nos van a ayudar a gozarnos si nosotros realmente meditamos y reflexionamos en ellos. Entonces, hoy sí vamos a ver los versículos que vamos a estudiar. Vamos a estudiar 3 versículos. Vamos a 1 de Pedro 1, versículo 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y empieza hablando de los profetas. Y el primer privilegio, hermanos, que quiero que vean es que la salvación fue preparada ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. ¿Quiénes somos esos nosotros? Ya lo vamos a estudiar. Dice, a los profetas el Señor les tocó, los profetas del Señor les tocó ver de lejos, dice el versículo, la gracia que estaba destinada para nosotros los que estamos acá. A ellos les tocó ver de lejos la gloria que venía. Ellos no pudieron disfrutar esa gloria de forma directa, aunque ellos anhelaron, dice, tenerla. Pero el Señor no les dio ese privilegio, sino que ese privilegio fue a nosotros. Y dice, a pesar de que ellos escudriñaron la palabra, escudriñaron las escrituras, buscaron entenderla, no fue concedido, sino para nosotros. Ok, 2 aspectos en cuanto a los profetas. Primero dice, es que ellos, ¿cómo actuaron? ¿Qué dice el versículo 9? El 10, perdón. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y quisieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Entonces, si hay algo que podemos destacar de estos hombres es que ellos diligentemente escudriñaron, indagaron en las escrituras sobre esta salvación. Y esto nos muestra la actitud y la forma en que nosotros debemos venir a la palabra. A veces nosotros no le damos la importancia debida a la escritura. A veces no leemos. O a veces solo medio leemos. Pero dice que los profetas se metieron. Nosotros debemos ser diligentes en conocerla. Debemos estudiar a profundidad. Nuestra comprensión debería ser mayor a la de ellos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado el panorama completo. Nosotros tenemos ya la escritura completa. El segundo punto es que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les acercaba, les hablaba acerca de Cristo. ¿Y qué es lo que vemos acá? ¿Qué los ayudó a ellos a entender la escritura a pesar de que no estaba completa? Fue el Espíritu de Dios. Fue el Espíritu de Cristo. Y vemos aquí la obra del Espíritu Santo. Aunque ellos todavía no tenían algo completo, el Espíritu Santo les fue mostrando. Y saben,
El evangelio no se entiende por inteligencia. El evangelio no se entiende por capacidades sobrenaturales o por tener un IQ más alto, no. El evangelio es espiritual. Así que el evangelio se entiende porque el Espíritu de Dios está hablando. A la gente más inteligente muchas veces el evangelio le parece locura. Le parece locura. Ahora, ¿qué es lo que hace el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces hay personas que dicen, no, pero es que yo no entiendo mucho la Biblia, es que a mí me cuesta leerla. Ah, no, a veces tenemos argumentos como es que a las personas les cuesta entenderla. ¿Saben por qué no la entendemos? Porque no buscamos depender de Dios. ¿Saben por qué no la entendemos? Porque no oramos antes de venir a ella. ¿Saben por qué no la entendemos? Porque no la estudiamos. Porque no dedicamos ese tiempo a entenderla mejor. Ahora dice que Dios se le reveló, Dios le mostró a ellos. Ellos tenían solo porciones que ellos tenían que venir armando. Nosotros tenemos ya la escritura completa. Ahora a ellos se les reveló. Por eso eran profetas, muchos de ellos. Si nos ponemos a pensar, si vamos al profeta Isaías, ¿qué era lo que él poseía? Él poseía la escritura antes a su vida. Todo lo que faltaba por escribirse no lo tenía. Pues Dios se le reveló, Dios le mostró de forma profética la palabra. Pero nosotros, dice que ya tenemos completa la palabra y tenemos la palabra profética más segura, a la cual estamos seguros y nos aferramos, es la palabra. ¿Qué es lo que debemos pedir al Señor? Es iluminación. ¿Qué es esa palabra iluminación? Comprensión. Lo que Dios hace es que Dios ilumina nuestro entendimiento para que a través de estudiar las escrituras y por medio del Espíritu Santo las podemos comprender. Eso es lo que nosotros debemos venir y pedir al Señor. Ya no revelación en que ya no hay nada más que agregarle, sino nosotros estudiarla para comprenderla. Juan 14:26 habla del Consolador. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál va a ser la obra del Espíritu Santo? Dice, nos va a enseñar todas las cosas. Va a hablar de parte del Padre en su nombre y nos recordará todo lo que Él ha dicho. Así que cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros podemos comprender la Escritura, pero debemos crecer en ella. Yo recuerdo cuando yo recién me convertí, tal vez tenía un año, fui a Olancho, mi familia, mi abuela, eran de una aldea que se llama El Bijahual, y de niño yo pasé mucho tiempo en esa aldea. Y ahí había una señora que se llama Melba, que yo la conocí desde que yo era niño. Recientemente ella se había convertido al evangelio, pero saben, ella estaba devorando la Biblia. Una señora que solo estuvo hasta sexto grado, pero conoció al Señor y ella empezó a leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. Y cuando yo, que también tenía un año de haberme convertido, empiezo a hablar con ella, esta señora tiene a Dios en su corazón, dije yo. Wow, ¿cómo entiende? Entonces yo me admiré porque no era por su grado de inteligencia o por su grado de escolaridad, sino porque el Espíritu Santo estaba obrando en ella. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, no poner excusas. Si tenemos el Espíritu Santo, Dios nos va a mostrar la verdad de la Escritura. Estos hombres profetas fueron instrumentos en las manos de Dios, como lo podemos ser nosotros. Se solía decir que los hombres que escribieron la Escritura son como lápiz, como plumas en las manos de Dios y como flautas que son sopladas por el Espíritu Santo. Eso pasa cuando una persona se entrega al Señor y quiere vivir para Dios. Dios lo va a usar. Ahora, los profetas profetizaron sobre esta salvación tan grande. Fueron muchos. Isaías, David, Daniel, Ezequiel, Jeremías.
Todos hablaron de Cristo y el versículo al final dice que ellos vieron los padecimientos de Cristo y también vieron la gloria. Pero para ellos no fue destinada, sino que fue destinada para nosotros. Ellos como que querían, solo tenían una pieza del pastel, pero no tenían todo el pastel. Y esto es bonito, esto es bonito, esto es precioso, porque lo que nos enseña es que nosotros, hoy, los cristianos, somos los objetos, los que recibimos la gracia de Dios, los que hemos recibido a través de Cristo, nuestro Salvador. Él es la mayor fuente de gracia jamás pensada. ¿Y saben qué debe traer esto a nuestro corazón? Saber, bueno, esa gracia que ellos solo pudieron ver de lejos, ahora yo la tengo disponible para mí. ¿Qué debería haber en mi corazón? Alabanza, gratitud, adoración al Señor. Y aunque hayan problemas, aunque hayan sufrimientos y dificultades, nada se compara a que ahora Cristo more en mi vida. ¿Y sabes cuál es esa gracia? Esa gracia mayor, esa gracia se vio en la cruz, donde Dios te mostró su amor, donde Dios te mostró su favor en la cruz. El Padre ahí te concedió el perdón de tus pecados. El Señor entregó ahí su vida. El Padre entregando al Hijo. ¿Necesitas algo más? Sería la pregunta. No necesitamos nada más. Eso es suficiente. La cruz, hermanos, es el momento más glorioso. Es el momento más sublime porque ahí el Padre perdona nuestra deuda. Ellos no pudieron recibir eso. No pudieron recibir esa grandeza. Sin embargo, ellos se mantuvieron indagando, buscando. Y esa debe ser nuestra meta. Miren lo que dice Hebreos 11, 32, 34 acerca de los profetas. Hebreos capítulo 11. Versículo 2, 34. Hebreos 11 está hablando de muchos héroes de la fe. Y dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, está hablando de los jueces, de David, del rey, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos. Por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeras. Por su fe y esperanza en las promesas venideras, ellos se mantuvieron firmes en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. ¿Qué es lo que nos va a motivar a estar firmes? Es nuestra fe. ¿Cuál debe ser la actitud ante las pruebas? Vamos ahora a Hebreos 12, un poquito más adelante. 1, 2 y 3. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando de estos de la fe, héroes de la fe, que nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El peso es todo aquello que se vuelve un obstáculo para mí caminar con Dios. Es todo aquello que posiblemente no sea pecado, pero puede llevar a convertirse en un pecado. Puede ser un pasatiempo, puede ser un gusto, puede ser una actitud que se vuelva pecado, o puede ser hasta mi mismo trabajo, que yo lo ame tanto que no le doy la prioridad a Dios. Pero dice que nos despojemos de todo peso y de todo pecado y corramos con paciencia. Versículo 2. ¿Cómo debemos correr los cristianos? Dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el que nos da fe para soportar las pruebas. Pero miren cómo estuvo Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, Jesús vio el gozo que estaba allá, estaba sufriendo aquí, caminando, pero él se enfocó en el gozo que estaba allá
Y tanto era el gozo, tan grande era el gozo, que no le importó. Voy a sufrir, porque sé que lo que me espera allá es algo mayor. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y cuál fue la recompensa? Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A veces nos cansamos, a veces desmayamos, pero ¿a quién debemos recordar? Que nadie ha sufrido como Cristo sufrió. Y Él perseveró hasta el final. Y esto vamos a hacer los hijos de Dios. Aunque haya sufrimiento, aunque haya prueba, aunque haya dolor, vamos a seguir. Aunque lleguemos en pedacitos, pero vamos a llegar al Señor y Él nos va a armar allá de nuevo. Segundo privilegio que el Señor nos da, se nos ha dado un entendimiento mayor, una comprensión mayor. El primero es se nos ha dado una gracia superior, una salvación muy grande. Este es un entendimiento mayor. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada, estoy en Pedro 1:10, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría. Entonces dice que los profetas que hicieron, inquirieron y diligentemente indagaron. La palabra inquirieron es que ellos buscaron. Ellos buscaron no solo como quien viene y medio le hace. Mi esposa siempre dice que vos no buscas bien porque siempre, creo que los varones, no está, y después ya viene, aquí está. Así somos. Pero la idea es que ellos vinieron y buscaron exhaustivamente, detalladamente, minuciosamente, y la palabra diligentemente indagaron es que escudriñaron con gran responsabilidad, con gran dedicación, tomaron tiempo para investigar los planes y los propósitos de Dios. Ellos se sumergieron en las escrituras para lograr comprender todo lo que se refería al Mesías. Imagínense, hombres que se metieron. Y uno a veces dice que los hombres de antes quizás eran menos inteligentes. No lo creo. Ahora, a pesar de esa gran dedicación, a pesar de ese gran esfuerzo, a pesar de su gran compromiso, la palabra dice que no le fue concedido tan grande privilegio como que el que se nos concedió a nosotros. Pero eso no los detuvo. Ese privilegio estaba destinado para nosotros. Y esto es bonito porque esto nos debe animar a maravillarnos en el Señor. Cuán bueno y misericordioso ha sido por nosotros. Que el Señor nos haya dado su gracia mayor a nosotros, los que ahora le conocemos. Sino ahora también nos ha dado un entendimiento mayor. Y yo quiero darles una ilustración acá. Un rompecabezas. Todos creo, o la mayoría hemos tenido la oportunidad de armar un rompecabezas. Hay unos bien fáciles que son con las piezotas grandotas. Y unos de 2,000, 5,000 piezas que las piecitas son bien chiquitas. Pero siempre el rompecabezas nos da una guía. Siempre en la caja viene la figura. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vemos la imagen y empezamos a decir, esta pieza quizá va por aquí, esta pieza va por allá. Y nosotros tenemos un panorama completo de ese rompecabezas. Pero a los profetas no pasó eso. Ellos no tenían la caja, ellos solo tenían las piezas. Pero peor aún, ellos no tenían todas las piezas, solo tenían una parte. Pero ellos fueron diligentes en armar su parte. Y después vino otro profeta y armó otra parte. Y el que iba pudiendo comprender, se fue formando un panorama más grande. Saben, nosotros ya tenemos el panorama completo. La Biblia ya ha sido completada. ¿Cuál es nuestra tarea, hermanos? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cómo? No escucho. Estudiarla, armar el rompecabezas. Aquí está. A medida que yo voy estudiando la Biblia,
Este rompecabezas que empezó en Génesis se va armando completo. Y yo puedo entender el plan de Dios, la voluntad de Dios y el propósito de Dios para mi vida. Mientras usted no se ponga a armar ese rompecabezas, déjeme decirle que no va a poder caminar como Dios quiere. Usted va a estar patinando en una vida cristiana donde quizás sea salvo, pero no va a experimentar el gozo que lo va a sostener en medio de la prueba y la dificultad. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Debemos ser diligentes en estudiar las Escrituras. Debemos ser personas que nos dediquemos a estudiar, como Esdras. Miren quién fue Esdras. Esdras capítulo 7 en el Antiguo Testamento. Esdras 7 del 10 al 12. Esdras capítulo 7, versículo 10 al 12. Dice, porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Él había preparado su corazón, él había hecho un compromiso para escudriñar la escritura, para cumplirla primeramente. Habían hecho un compromiso, yo voy a cumplir la palabra. Segundo, enseñarla a Israel, a la nación. Versículo 11 dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, como lo define, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos de Israel. Alguien que manejaba la escritura, que sabía lo que la escritura. Ahora, ¿saben? Hubo momentos en la historia que la escritura estuvo perdida. Por ejemplo, cuando vamos al momento del rey Josías, ellos hallaron en las paredes del templo escondidos el rollo. Y ellos no tenían una guía que hacer. En otros momentos, la escritura dice, en el tiempo de Samuel, que la palabra de Dios escaseaba. Nosotros tenemos un privilegio que esto está a montones. Pero en ese momento no había un rollo. Y cuando algunos hombres le empezaron a estudiar, sus vidas empezaron a cambiar. Así que debemos entender el privilegio que Dios nos ha dado y qué debemos hacer nosotros, hermanos, cómo debemos actuar. Vamos a Proverbios 15:14 ahora. Proverbios 15:14. Dice, el corazón entendido busca, ¿qué cosa? La sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría? En la palabra de Dios. Mas la boca, dice, de los necios se alimenta de necedades. La boca de los necios se alimenta de necedades. Yo quiero preguntarle, ¿eres tú de los que está buscando la sabiduría? ¿Anhelas esa sabiduría de Dios en tu vida? ¿Estás siendo diligente en entender y aprender las escrituras? ¿O te estás llenando de cosas vanas que te van a desviar del camino y los propósitos de Dios? Eso necesitamos, ser personas diligentes. Ahora el versículo 12, volviendo a 1 de Pedro, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban, servían las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado. Hermanos, tenemos un privilegio grande. Tener la escritura completa, tener una revelación completa. Tenemos el Espíritu Santo. Dios nos ha dado cosas superiores. En medio de todo, ellos decidieron estar firmes. Qué bonito es este privilegio tan grande. Usted cada día, hoy,
cada día puede venir a la presencia del Señor, puede venir y postrarse en oración, comunicarse directamente con su Padre Celestial. Ese es un privilegio. Ellos no podían. Ellos tenían que venir al templo, venir al sacerdote, que el sacerdote intercediera por ellos. Ese es el privilegio que Dios nos ha dado. Que nosotros podamos presentarnos delante de Dios y orar. Aún así, muchas veces no lo hacemos. Hermanos, a nosotros se nos ha dado el privilegio de poder estar en la presencia del Señor. Aprovecha tu privilegio. A nosotros se nos ha dado el privilegio de tener el Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. El Espíritu Santo venía. Pero nosotros mora. El Espíritu Santo nos enseña, nos convence de pecado, nos consuela, nos da arrepentimiento. Pero ¿saben cómo lo hace? A través de la Escritura, a través de cuando nosotros nos alimentamos de la Escritura. En el Antiguo Testamento, la salvación estaba enfocada a los judíos. Ahora nosotros tenemos parte. El Señor creó la iglesia para que en la iglesia nosotros nos refugiemos, nos exhortemos, crezcamos, nos desarrollemos, nos afirmemos. Aún a veces nosotros no estimamos ni valoramos lo importante que es una iglesia. Me gustaba porque ayer veíamos que Ronald mencionó que el Señor es la cabeza y muchas veces nosotros no entendemos la importancia del cuerpo. El Señor es soberano y Él obra como Él quiere, pero el cuerpo ha sido puesto para la ejecución de la obra. Una cabeza, por muy brillante que sea, no puede hacer nada. Se necesita el cuerpo. Y Dios lo hizo así. Dios nos quiso hacer parte. Entonces necesitamos entender el valor de lo que Dios nos ha dado. Amar la palabra, amar la oración, amar tu iglesia local y amar estos privilegios que el Señor nos ha dado. El tercer privilegio es que se nos ha dado una salvación que aún los ángeles anhelan mirar. Versículo 12, 1 de Pedro dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, o sea, los profetas, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas las cuales anhelan que mirar los ángeles. Aún los profetas predicaban y cuánto vemos que rechazaron por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora nos escuchan al evangelizar. No porque somos nosotros, es el Espíritu. Pero aquí hay dos palabras clave. Dice cosas que anhelan mirar los ángeles. Anhelar significa desear fervientemente, desear con pasión. Yo deseo algo con mucha pasión, deseo algo con gran intensidad. La palabra mirar no solo es como mirar ligeramente, sino es un proceso de observación con detenimiento, con gran cuidado. ¿Qué significa? Que los ángeles desean fervientemente estar mirando, estar observando lo que Dios está haciendo a través del hombre, lo que Dios está determinando con gran cuidado en la humanidad. Ellos están viendo el plan redentor. Dios no se lo reveló. Claro, ellos conocen la escritura, pero son limitados. Pero ellos han sido parte de la gracia de Dios. Ellos han visto cómo Dios ha tenido misericordia de la humanidad. Y ellos se maravillan ante tan gran regalo. ¿Por qué? Porque ellos son constantemente testigos. Ellos fueron testigos de la creación. Ellos fueron testigos de la caída. Ellos fueron testigos de guardar la seguridad del huerto del Edén. Ellos fueron testigos del diluvio. Ellos fueron testigos de los jueces. Ellos fueron testigos de los profetas. Ellos fueron testigos de los padecimientos de Cristo. ¿Y todo por qué? Por la humanidad. Así que es necesario recordar
que los ángeles, aunque son superiores que nosotros en este momento, ellos no gozan de la salvación. Un ángel caído está condenado por la eternidad porque Dios no les dio ese privilegio. Y de eso está hablando acá. A nosotros se nos ha concedido tan grande privilegio que aún los ángeles se gozan y anhelan y están viendo cómo Dios perdona a un pecador que lo blasfema, que lo niega, que ofende su nombre, que no quiere obedecerlo, pero que Dios lo perdona si se arrepiente y si cree en Jesús. Y para ellos eso es sorprendente, eso es extraordinario. Y eso es lo que debe traernos gozo a nosotros, porque nosotros gozamos de esa bendición, gozamos de ese beneficio. ¿Qué más podemos pedir al Señor? Nada, nada. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad ante tan grandes privilegios? Primero, debemos gozarnos en estos privilegios y ser agradecidos con el Señor. Ser agradecidos. Segundo, no son esos todavía, debemos alabar a Dios por su plan de salvación, aun cuando nos encontremos en muchas pruebas. Debemos servirlo y perseverar aun cuando hay oposición, aun cuando haya aflicción. Las pruebas no deben derribarnos, sino deben animarnos a seguir siendo fieles al Señor. Vale la pena, vale la pena. Así que para recordar tengo unas conclusiones para ustedes. Dice, cuando estés pasando por un problema, una prueba o tiempo de sufrimiento, recuerden que Dios ya les ha concedido una salvación que es grande, una salvación que muchos anhelaban ver, pero el Señor la destinó para ustedes. El regalo que han recibido es más inmensamente, es tan grande más grande que cualquier prueba. Y algo importante, la prueba es pasajera, pero nuestra salvación es eterna. Es eterna. Por eso debemos gozarnos de la salvación. Seamos diligentes, hermanos. Seamos diligentes en estudiar la palabra. Amémosla. Deleitémonos en la escritura, ya que la comprensión que Dios nos ha dado es mucho mayor a la que los profetas tuvieron. Ellos fueron diligentes, seámoslo nosotros también. Sobre todo Dios nos ha dado su espíritu para que la entendamos y la pongamos en práctica. No pongamos excusa. No pongamos excusa. Por último, así como los profetas deseaban entender y contemplar la salvación, así como los ángeles anhelaban, mirar con detenimiento la obra de Dios, así gocémonos en la salvación. Maravillémonos y gocémonos en la salvación que el Señor nos ha concedido. Gocémonos en la cruz. Vamos a orar. Amado Padre, realmente no podemos. Nuestra mente se queda corta al querer entender tus planes y tu grandeza y tu misericordia. Señor, no nos merecíamos el perdón, no nos merecíamos tu favor, no nos merecíamos la salvación y todo lo que trae consigo, Señor. Perdónanos porque a veces no somos diligentes en estudiar tu palabra. Perdónanos porque a veces no somos diligentes en venir a ti en oración. A veces no amamos ni estimamos nuestra iglesia, a nuestros hermanos. No los vemos como tú los ves, que son sumamente importantes. Pero ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a no quedarnos en esa condición, sino a ser personas transformadas por tu palabra. Que amemos estar en tu presencia, que amemos la salvación que nos has dado. Y yo sé que es normal y parte de nuestra vida el sufrir problemas y aflicciones. Sé que es normal que a veces hayan cosas que vienen por el pecado, por el mundo, por desánimo.
Pero, Señor, queremos depender de ti. Danos la fuerza y la gracia que aunque haya sufrimiento, podamos recordar que hay uno que ha padecido mucho más y que nos ha dado la victoria. En Cristo somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Señor, danos la fe que necesitamos para salir aprobados y para seguir en este peregrinaje hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.